Bien, señores y señores, buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, dar las gracias a la Escuela de Arte Gaspar Becerra y a su director, el profesor Agudo, por concedernos este espacio para celebrar este acto que hoy presenta el Ateneo de Baeza. El Ateneo de Baeza le da la bienvenida por su asistencia a la conferencia Paisajes del Olivar en Andalucía, con el propósito de incluirlo como patrimonio mundial. Como artífice de esta propuesta presentamos a nuestro conferenciante, don Marcelino Sánchez Ruiz. Muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros y compartir las inquietudes que tenga a bien exponer sobre el propósito que le trae ante este auditorio. Para nosotros es un honor. Nuestro conferenciante es jiennense, no puede ser de otra forma. Nace en Cazorla y realiza sus estudios superiores en la Universidad de Granada, licenciándose en Geografía e Historia en 1981. Comienza su actividad profesional como investigador, director de proyectos arqueológicos en el Alto Guadalquivir y fue director de la Escuela Taller y Módulo de Promoción y Desarrollo de Úbeda. Ha sido delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén en 1994 y después pasó a ser director general de Bienes Culturales en los años que van de 1995 a 1999. Alcalde de Úbeda en 2 legislaturas, siendo diputado provincial de Cultura entre estas 2 legislaturas y después, en 2012 hasta 2014, gerente del Instituto de Estudios Jiennense. Su última responsabilidad institucional ha sido la de director general de Bienes Culturales y Museos de la Junta de Andalucía entre los años 2017 y 2019. Destaca su participación como colaborador o director de diversos trabajos de patrimonio, investigación y desarrollo local, como el inventario de recursos de la comarca de La Loma. Véase el proyecto LeaderProder, comarca de La Loma y Las Villas. LeaderProder, que son programas de desarrollo endógeno de carácter local y rural. Coordinó el grupo de reflexión para la declaración de Baeza y Úbeda como ciudades patrimonio mundial, el plan de turismo sostenible de Baeza y Úbeda y en las bases de actuación para el expediente de declaración de los paisajes del Olivar de Andalucía como patrimonio mundial. Don Marcelino ha participado como conferenciante y ponente en numerosos seminarios, máster nacionales e internacionales, organizados y relacionados con el patrimonio y las redes de agentes e instituciones, tanto nacionales como internacionales, como hemos dicho antes. Desde 1998 es miembro de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, dependiente de la UNESCO, que tiene sede en París. También participa y ha hecho trabajos con ICRON, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, por supuesto la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, OCPM, y en ABEC, Alliance des Villes et Territoires de Culture. Programas europeos en Euromed, APEAR, Euroform. Asimismo, en el año 2015, obtuvo el premio Campeche Patrimonio Mundial, Campeche uno de los 31 estados que componen la nación mexicana. Desde el año 2012 es director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y actualmente es coordinador del expediente para la declaración como Patrimonio Mundial los paisajes del Olivar en Andalucía, historia milenaria de un mar de olivos. Bien. Ante esta diversidad de actividades y con este título tan atractivo, nos disponemos a escuchar su argumentación expositiva y aprender sobre este paisaje del que tan acostumbrados estamos a disfrutar. Don Marcelino, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora María Dolores. Buenas tardes, señoras, señores, amigos, amigas, algunos conocidos desde hace tanto tiempo como
el que hace que hicimos algunas de estas cosas, ¿verdad, Antonio? Con los programas de desarrollo rural y las escuelas taller y los proyectos de patrimonio mundial para Úbeda y Baeza, ¿verdad, Filo? Entonces, bueno, cuando uno escucha el currículum ve que efectivamente ya tenemos muchos años, que lo que tenemos que hacer es compartir el máximo posible lo que hemos aprendido gracias a esta oportunidad que me ha dado la vida a nivel profesional, a la dedicación que le hemos puesto y al entusiasmo, ¿no?, que muchas veces es la principal herramienta para sacar adelante muchos de los proyectos que se nos encomiendan en la vida. Por supuesto que quiero agradecer la invitación del Ateneo de Baeza para poder participar con ustedes en este año, un proyecto que me comentó Filo muy bonito de celebrar el día 21 de marzo hablando de árboles, plantando árboles físicamente y, por qué no, también árboles en el sentido simbólico. Hoy que es el Día de la Poesía, pues queda bien eso de plantar árboles de conocimiento, árboles de comprensión de lo distinto, que nos ayuden a entender y que nos ayuden a percibir el mundo en su totalidad. Y yo creo que el olivo es precisamente quizá, probablemente, habría que medir eso, seguro que hay algún especialista que ya lo ha hecho, el árbol que concita mayor acuerdo en sus valores simbólicos y en sus valores de referencia universal. Y en nuestra provincia, digamos, la más olivarera del mundo, es el territorio más olivarero del mundo, tenemos muchos argumentos para que este proyecto que vengo a proponerle su conocimiento pueda ser declarado Patrimonio Mundial. El título que le he dado a la conferencia es Los paisajes del olivar de Andalucía, paisaje cultural agrario, evolutivo, productivo y vivo. Y enfatizo esos aspectos del título de esta conferencia porque el otro título más poético, Los paisajes del olivar de Andalucía, historia milenaria de un mar de olivos, tiene que ver con poner el énfasis en algunas de las cuestiones que la UNESCO, por supuesto, tiene muy en cuenta, y es que estamos ante una propuesta cultural, pero una propuesta cultural que tiene sentido, que se ha construido, que se ha formado precisamente a través de una actividad continua de visión económica, de visión productiva, de generación de progreso y de esfuerzo de generaciones y generaciones que son las que han hecho posible que tengamos la posibilidad de disfrutar en nuestra tierra y en Andalucía de este maravilloso paisaje. El expediente está promovido por la Diputación de Jaén, por la Junta de Andalucía y por el Estado español, por el Gobierno de España. Está apoyado por las diputaciones de Jaén, de Córdoba, de Granada, de Sevilla, de Cádiz, por las universidades de Jaén, de Córdoba, de Granada, de Sevilla, de Málaga, por todos esos ayuntamientos y más que se están incorporando, por las asociaciones AEMO, por la Fundación Juan Ramón Guillén y por la Fundación Savia. Estas dos fundaciones fueron las que propusieron a la Diputación de Jaén que comenzara a liderar el proyecto y, por supuesto, con todas las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, la Unión de Pequeños Agricultores, COAG y jóvenes agricultores, ASAJA. El expediente es un expediente. La UNESCO ha ordenado meticulosamente cómo tienen que ser los expedientes para las candidaturas a Patrimonio Mundial. Y a los países como España, que somos el país junto con 2 o 3 más, somos de los que más bienes tiene declarados Patrimonio Mundial, el listón que se nos pone es muy alto. No se nos exige igual que a otros países que todavía no tienen bienes declarados, porque la UNESCO es una organización mundial y busca precisamente que ese proyecto de los bienes patrimonio mundial tengan una representatividad en la que estén, pues valga la redundancia, presentes bienes de todo el mundo,
Y entonces lo que hace es alentar a países que tienen pocos o ningún bien que lo hagan y decirle a los que ya tenemos mucho y que tenemos unos niveles de vida suficientemente cualificados y suficientemente correctos, que frenemos un poco y que lo que hagamos sea que cada proyecto lo convirtamos en una propuesta de mejora técnica, de mejora de compromiso, de mejora de estrategias de protección, de participación, etcétera. Pero lo tienen muy bien estructurado. Una identificación del bien, una descripción de ese bien, una incorporación de un análisis de la historia y de la evolución, cuál es la justificación de la inscripción, es decir, hay que explicar la síntesis, cuáles son los criterios en los que se basa la propuesta, la declaración de integridad, es decir, por qué nosotros decimos que el bien es íntegro, tiene integridad, no está roto, no está destruido, no está desconcertado. ¿Cuál es la autenticidad? Sino que no estamos vendiendo una moto de algo falso o un invento, sino que es real, que es tangible. ¿Y cuáles son las estrategias, los requisitos de protección y de gestión que se establecen en el expediente, en la candidatura? Hay un análisis comparativo que cada vez tiene más importancia, es decir, ¿por qué proponemos que un bien sea patrimonio mundial, que tiene que tener la característica de ser un bien de valor universal, es decir, tiene que tener valor lo mismo en España que en Italia, que en Australia o que en Corea? Los valores que defendemos de ese bien tienen que ser asumidos por todo el mundo y tiene que ser además excepcional. Es decir, no debe haber algo parecido, similar, con esos valores formales, estéticos, culturales, simbólicos, etcétera, en ningún otro lugar del mundo. Por tanto, valor universal, excepcional, son las claves que tienen que compararse de este bien, en nuestro caso los paisajes del olivar de Andalucía, con otros bienes de paisajes y sobre todo de paisajes olivareros. Resulta que hay muchos paisajes declarados, cada vez más, paisajes declarados Patrimonio Mundial, pero ninguno había que fuera olivarero. Hay algunos paisajes que integran algo de olivar, pero son paisajes en los que el olivar es una parte pequeña, poco significativa, es decir, no es la parte más importante, y por eso nos parecía extraño y nos parece más que conveniente que Andalucía proponga a España que defienda ante la UNESCO una candidatura de los paisajes del olivar y que esa candidatura tuviera unas claves que voy a empezar a pasar a explicar el proyecto, unas claves que nos convierten o demuestren que somos lo que somos desde el punto de vista olivarero. La historia de Andalucía es la historia del olivar. La historia del olivar está en la historia de Andalucía. Y lo que hemos pretendido con este subtítulo, Historia milenaria de un mar de olivos, es identificar en qué lugares, en qué territorios de Andalucía se dan los elementos significativos para que, conectando uno con otro, demostremos que esta historia milenaria de un mar de olivos tiene valores universales y excepcionales y se puede entender en cualquier lugar al que vayamos. Es el territorio Andalucía más especializado en la producción olivarera y la estructura de nuestro proyecto se articula en torno a 14 componentes de diferente tamaño y características que son los que ofrecen la visión completa del bien. La permanencia del cultivo, incluso antes del cultivo, de los rastros del uso de los acebuches y de su fruto, en todos los periodos históricos y prehistóricos, ha dado lugar a una acumulación de saberes, de manifestaciones paisajísticas y a un patrimonio
que nos dan una identidad extraordinaria. Yo diría que son como la columna vertebral de nuestra tierra. Para una declaración como la de Patrimonio Mundial, ya hemos hablado del valor universal excepcional, tiene que reunir las condiciones de integridad y autenticidad, veraces y demostrables. Por eso, hacer una candidatura es un proceso lento, a veces farragoso, que requiere una reflexión profunda de grandes especialistas, de personas que se enfrenten a los temas, en este caso a los paisajes del olivar, con miradas poliédricas y que al final extraigan argumentos suficientes, coherentes y convincentes para que efectivamente puedan ser declaradas Patrimonio Mundial. Los paisajes culturales son obras combinadas de la naturaleza y del ser humano, son ilustrativas de la evolución de las sociedades y de los asentamientos humanos a través del tiempo, lógicamente bajo las influencias y las restricciones físicas y o la manera de aprovechar las oportunidades que brinda el entorno natural y, por supuesto, la manera de aprovecharlas de las fuerzas sociales, económicas y culturales que hay en un territorio o que afectan a un territorio. En ese sentido, la vía que hemos identificado para la declaración, la propuesta de declaración de los paisajes del olivar en la lista del Patrimonio Mundial, se ha hecho mediante una tipología que también la UNESCO discrimina, tiene diversas formas de clasificar el patrimonio mundial, y esa tipología es la de paisaje cultural evolutivo en la categoría de paisaje vivo. Los paisajes en Andalucía constituyen un bien seriado, es decir, un bien que, como he dicho antes, tiene 14 componentes que ahora les voy a explicar, que se distribuyen por toda la región, que tienen una superficie de 15.475 hectáreas y junto con las zonas de amortiguamiento de 129.034. Tengo que confirmar estas cifras, me he dado cuenta ahora mismo que no he confirmado que son exactamente esas porque últimamente ha habido reajustes en las delimitaciones en diciembre pasado, antes de mandar el expediente definitivamente a la UNESCO. Y los componentes son todos esos lugares que hemos identificado en los que se comparten atributos en común, todos tienen atributos en común, por supuesto representan diferentes etapas y momentos estelares de la historia del olivar en Andalucía, pero que muestran unos atributos específicos en cada uno de ellos. Por eso la representatividad de los distintos paisajes tradicionales del olivar y la inclusión es la inclusión de esas muestras excepcionales del patrimonio olivarero y de ese binomio paisaje y patrimonio, es decir, no solamente la imagen física de lo que vemos desde un otero, sino ese paisaje, esa visión y el patrimonio que tiene dentro. Y ese patrimonio que tiene dentro puede ser construido, puede ser arqueológico, puede ser simbólico. En todos los casos se juntan varios de esos elementos para darle fuerza a cada uno de los componentes. ¿Qué vamos a decir del olivo y del aceite? Son los símbolos del Mediterráneo y, por supuesto, de Andalucía. La tríada mediterránea, el cereal, la vid y el olivo, son poderosos vínculos asociados con nuestras tradiciones y con las expresiones de nuestros pueblos a través de la historia. Y eso ha hecho que tengamos un paisaje cultural que constituye una expresión viva. El paisaje no se queda fósil, el paisaje es algo que ha venido cambiando a lo largo de la historia. Y, por lo tanto, nuestro paisaje del olivar ha generado un patrimonio multidimensional de valor excepcional y es un perfecto ejemplo también de riqueza biocultural. Los paisajes del olivar de Andalucía son también portadores de ese significado universal del olivo, que ocupa un lugar destacado en el imaginario colectivo
de los pueblos. Aquí tenéis imágenes de Egipto, de Roma, del Islam, y fijaros que hasta el símbolo de la ONU es dos ramas de olivo que abrazan al mundo. Ojalá ese símbolo fuera aplicado por todas las naciones del mundo en vez de hacerlo leña, que lo hicieran su referencia, ¿no? La rama de olivo ha simbolizado desde antiguo la paz, la sabiduría, la reconciliación y la esperanza, y es un referente no solo para los países donde crecen esos nobles árboles, sino también para las personas y las comunidades de muchos lugares del mundo. Hemos compuesto ese mosaico de 14 componentes territoriales distribuidos por toda la región andaluza que ilustran en su conjunto la historia milenaria de un paisaje cultural, evolutivo y dinámico y vivo. Lo vuelvo a reiterar. Es una de las muestras mejor conservadas, diversas y representativas de los paisajes del olivar tradicional en todo el Mediterráneo, que es el lugar del mundo, la región del mundo más olivarera. Es un testimonio vivo de la rica variedad de manifestaciones y configuraciones paisajísticas en todos sus contextos. Tenemos olivares en las sierras, en las campiñas, tenemos olivares en zonas con tierras de margas, con tierras de pizarras, con tierras de arcillas, todo tipo de características geomorfológicas, edáficas, de suelo, bioclimáticas y ecológicas. Y alumbrando, el olivar en Andalucía alumbra algo que es importante que lo tengamos en cuenta porque es un hito muy interesante, uno de los capítulos más apasionantes de la formidable empresa de domesticación del bosque mediterráneo que se prolonga hasta nuestros días. ¿Qué es eso de la domesticación del bosque mediterráneo? En la imagen ven ustedes la ladera de un monte, podría ser de cualquiera de nuestras provincias andaluzas, y se ven algunos olivos, que se ven claramente que están tratados, se ven algunos acebuches, se ven algunas encinas, se ven algunos robles, se ven otro tipo de árboles, y eso es un proceso que se ha ido produciendo precisamente con este cuadro de la genealogía del paisaje de Andreu Infante y Ojeda, de un libro precioso en el que participan artistas, pintores, geógrafos, naturalistas. Y este esquema es un esquema que nos permite hablar rápidamente de cómo ha ido transformándose ese paisaje, digamos, originario mediterráneo, en el que los acebuches naturales que había antes de que la historia fuera historia, en la prehistoria, por ejemplo, en los restos arqueológicos que han aparecido en las eras del Alcázar en Úbeda, seguramente si se hacen sondeos con análisis de polen en cualquier excavación de las que se hacen en nuestro territorio, aparecerá algo que ha aparecido en Úbeda, y es que hay polen de acebuche en todos los momentos de la prehistoria y desaparecen otros árboles de ribera, desaparecen los pinos, desaparecen los álamos, desaparecen las encinas, van desapareciendo, y el único árbol que mantiene la presencia y que incluso la va incrementando a lo largo del tiempo de la prehistoria es el acebuche. Nos hubiera encantado encontrar algo que hubiera permitido decir, no pensar que es lo que pensamos, ojalá y lo encontremos, ¿no? Pero que nos permita decir científicamente demostrado que ya en la prehistoria las criaturas que vivían en esta comarca identificaban el acebuche y su fruto como algo valioso que guardaban y conservaban, y por eso rozaban, quemaban, utilizaban y desaparecían o bajaban los niveles de todas las demás especies arbóreas, menos la del acebuche. Pero no lo hemos encontrado. Pero algo pasa para que eso ocurra. Esos acebuches, los pájaros frugívoros
comían las acebuchinas, las soltaban de rama en rama, iban dispersando, iban naciendo cada vez más acebuchales silvestres que el ser humano empieza a clarear. Y aquí, después lo vamos a ver con más detenimiento, en Andalucía el acebuche se da con una fuerza inusitada en casi todas las zonas y especialmente en las zonas de un clima apto para ello. Cuando ya las culturas fenicia, romana, tienen el dominio del injerto, empiezan a hacer aclareos de los bosques, empiezan a injertar en los acebuches, empiezan a generar espacios abiertos y empiezan a cuidar el territorio de otra forma y se genera el que está, empezando por arriba, en tercer lugar. Una especie de acebuches aislados, dehesa de acebuches y acebuches serranos. De ahí se pasa a la siguiente etapa que plantean estos investigadores, en donde los injertos ya son más claros, donde se dejan solamente los acebuches grandes y se cuidan. Creo que todavía quedan grandes ejemplares en Andalucía y en la provincia de Jaén de algunos árboles que podrían ser ejemplos de eso, que ahora mismo están aislados, solo quedan unidades, y por supuesto ya empiezan a ordenarse en espacios controlados. Y por supuesto pasamos a la siguiente fase, en donde están los olivares plantados a cordel, donde están alrededor de cortijos, pensando en una explotación completamente sistematizada. Esa es un poco la historia física, digamos, del olivar. ¿Cómo se distribuye el olivar en Andalucía? Fíjense, desde el C4 que está arriba a la derecha, ¿no?, en el noreste de Andalucía, hasta el sureste, la C6, eso que ven verde es la imagen, la gráfica de cómo se distribuye lo que llamamos el mar de olivos de Andalucía. Un eje extraordinario que ocupa un montón de millones de hectáreas y que efectivamente transversaliza Andalucía. Probablemente en el siglo XIX era mayor, porque todo lo que era el entorno de Sevilla y el entorno de Cádiz no tenía tanta viña y otros cultivos, sino que tenía olivos. Pero esa es la imagen que tenemos ahora mismo. Y en todo ese territorio es donde se han distribuido los 14 componentes que forman nuestro bien paisajes del olivar de Andalucía. Cada uno de los componentes constituye un fragmento representativo del todo, albergando las mejores manifestaciones de cada tipología de paisaje y de las obras que ilustran las etapas fundamentales de la historia milenaria del olivar andaluz, mostrando paso a paso el proceso evolutivo del relato del bien. Los olivares del cortijo blanco, en donde se demuestran los acebuches domesticados a los olivos vetustos. El cortijo blanco que está en Periana, desde esa zona se ve el mar perfectamente y justo en la desembocadura de esos ríos que hay en ese entorno es donde se han encontrado algunas de las factorías fenicias más antiguas. Y son los fenicios los que traen la técnica no del cultivo del olivo, sino del injerto. La primera manera de transformar los acebuches en olivos más productivos fue a través del injerto. Y en esa zona de Periana sigue siendo el injerto en acebuches, la utilización de los acebuches silvestres como elementos que se van cuidando, limpiando, se injertan y se convierten en grandes árboles, sigue estando presente. El alfar romano de las Delicias, en Écija, en el Bajo Genil, y la villa romana del Ruedo. En Écija lo que se conserva, lo que hemos incluido ha sido un alfar romano que demuestra, ese alfar es uno de los que en las excavaciones ha aportado un mayor número de sellos de alfarero que se han encontrado en el Monte Testaccio en Roma. El Monte Testaccio en Roma son un montón de hectáreas en el centro de Roma, cerca del Tíber, en una de las curvas del Tíber,
lleno, que son montículos enormes de muchos metros de altura y de muchos metros cuadrados de superficie, que están compuestos por trozos de tinajas, de antiguas vasijas romanas, rotas y colocadas específicamente así. Y al excavarlas se han encontrado los sellos que se les ponía al barro cuando estaba todavía blando, y los picti, que son la firma. En unos casos los sellos son siempre de los alfareros, los picti son de los comerciantes y de los intermediarios. Por lo tanto, se recompone la historia del comercio del aceite desde la Bética a través de las ánforas y las villas olearias, que eran las grandes villas, los grandes cortijos, para entendernos, de época romana, en donde se molturaba, se producía el aceite, se transportaba por río o en pellejos por carros hasta los puntos donde se embarcaban cerca de Écija, para que desde Sevilla salieran hacia Roma, siendo la Bética la grandísima productora de millones y millones y millones de litros en toda la historia del Imperio Romano, ¿no? Los olivares y torres de Santa Catalina, damos un salto en el tiempo y nos vamos a los siglos XII, XIII y XIV, que son el fruto de ese territorio de frontera en el que la conquista castellana hay tiempos en los que unos territorios están de una parte y otros de otra, y es el olivar, el que hace que se tenga un sentimiento de asentamiento. Si hay olivares, quiere decir que había asentamiento con cierta estabilidad. Y ahí hay unas torres, que son torres vigías, por supuesto, para el territorio, pero que también servían de cierta estrategia de defensa para quienes estaban en las alquerías de esa zona, en los pobladillos, en las cortijas de época islámica, para cuidar esas tierras y esos olivares. Los bancales de Nihuelas y la Erilla de la Almazara, creo que lo que voy a hacer va a ser ir poniendo imágenes, ¿no? Porque así es muy feo. Estos son los olivares del Cortijo Blanco, de acebuches domesticados a olivos vetustos. Ese es el paisaje de la izquierda, que todavía se nota que no es un olivar claramente definido como los que nosotros estamos acostumbrados. Son acebuches que están sueltos, no tienen un orden. Y fíjense en el de la derecha, que le llaman el olivo caracol, que está perfectamente protegido y que tiene, pues eso, una pinta de tener mucha antigüedad. No sé si se ha calculado, si genéticamente se puede calcular o si le han hecho algún estudio, pero mucho, ¿no? Es un ejemplo muy valioso de árbol monumental y de zona, de especie en la que esa técnica del injerto sigue estando viva. Además, tiene unos valores del patrimonio inmaterial. Por una parte, se conserva una variedad de aceituna que es la verdial, y por otra parte, los verdiales de Málaga nacen aquí. Precisamente son fiestas populares que se hacen justo con la recolección de la aceituna. El alfar romano de las Delicias está en una de las curvas del río, y aquí tienen a la derecha algunas de las marcas, de los sellos de los productores de ánforas que, como digo, demuestran claramente que los paisajes del olivar de Andalucía demuestra la importancia y el alcance de la especialización oleícola ya desde época romana, siendo uno de los puntos evolutivos de todo el expediente, con una perspectiva más destacada. Las villas de El Ruedo, en Almedinilla, en Córdoba, donde se conserva una zona arqueológica importantísima, en donde se pudo documentar precisamente una villa olearia de olivar, que demuestra claramente cómo se fue expandiendo. De las miles que hay por toda Andalucía, algunas de las más importantes eran precisamente olearias. Este es el paisaje de las torres de Santa Catalina, el olivar con torres cortijo en la frontera medieval. Ven la torre ahí donde está la mano ahora mismo, es una de ellas, con Segura al fondo, Orcera quedaría a la izquierda, el Yelmo aquí a la derecha, un paisaje realmente sorprendente. Los bancales de Nihuelas y la Almazara de la Erilla, que es el territorio nazarí, los olivos en el entorno
de las parcelas de regadío, multicultivo, policultivo, y donde se conservan también unas técnicas de riego de época nazarí, tanto los elementos como el sistema, y donde se conserva además una almazara, que es una muestra única de la tradición medieval islámica, que tiene varias tipologías de molienda y de prensado, y que ha estado funcionando hasta épocas muy recientes y que se conserva en un estado maravilloso, como pueden ver. El cortijo de la Jara, en la Sierra de Cádiz, no exactamente en la sierra, casi en el punto donde comienza la Sierra de Cádiz, es un cortijo en el que se conserva lo que eran las fincas de aceite, de vid y de trigo. Y aquí hay una tipología de paisaje muy peculiar, en donde se ve precisamente ese paisaje damero que se conserva ya en pocos lugares, y una arquitectura que permite recuperar, se conserva muy bien físicamente esa arquitectura que no es señorial, pero que tiene la casa de los propietarios, la casa de los jornaleros, las zonas de almacenamiento, de tractores, de ganado, etcétera, con una estructura tipológica más que interesante. Las haciendas, que es otra etapa importantísima de la historia del olivar en Andalucía. Las haciendas son una arquitectura ya del siglo XVI, XVII, en las que el aceite empieza a tener una importancia enorme, no solo para el consumo nuestro, sino que pasa a América, y pasa el aceite, pasan tantas cosas a América, y también las haciendas. La tipología de la arquitectura de las haciendas pasa a América, y eso es otro elemento que ponemos en valor desde la candidatura a Patrimonio Mundial de los paisajes del olivar de Andalucía. En este caso, la hacienda Tavera, que es la que están viendo, y la hacienda Buzona, que no se ve en esta imagen, son dos elementos muy significativos de esas primeras haciendas del siglo XVI y XVII, y son muestras excepcionales. Se conservan incluso las zonas de producción de aceite, y son un eslabón esencial para las haciendas del siglo XVIII, como esta de San Ignacio de Torrequemada. Es una hacienda que tiene un origen parecido al de La Laguna, es una hacienda jesuítica que precisamente ellos, los jesuitas, también son los que llevan con estas tipologías de grandes construcciones, con patios grandes, cercados, con toda la articulación de las arquitecturas alrededor, y que sigue manteniendo explotación olivarera en su entorno. Las haciendas Guzmán y La Soledad son dos haciendas igualmente monumentales, son realmente impresionantes, son grandiosas, son impresionantes y son bastante complejas, ¿no? Y además contienen ambas elementos de producción de aceite de época preindustrial. El Molino del Duque de San Fernando es otro monumento asociado a paisaje del olivar, a olivar importante, con una serie de ingenios, como el que ven en la foto inferior, en donde le llaman las grúas del Carpio, les llaman a esa construcción, que lo que hace no es ni más ni menos que es una gran noria que a través de 2 o 3 sistemas consigue subir el agua a un punto bastante elevado, desde el cual, mediante una conducción, era capaz de saltar los diferentes niveles del terreno y mantener olivos ya desde el siglo XVIII en regadío de una forma excelente. Y luego ese edificio de arriba, en el interior, es una verdadera catedral. Tenía esa distancia que ustedes ven, eran 2 vigas, o sea, 2 vigas, tenía 3 calles, una central pasillo y 2 laterales, donde había unas vigas que no se conservan las vigas, pero se conservan los ruedos donde estaban apoyadas las piedras de los molinos, y las dimensiones eran impresionantes. En Montoro y en esa zona de Sierra Morena es donde se desarrolla, donde se conserva la huella del desarrollo del olivo, del olivar que llamamos
ilustrado, el olivar de la Ilustración. En ese momento hay un cambio ideológico importantísimo y el olivo, además de que es un refugio para las clases populares que empiezan a hacer rozas, que empiezan a irse, por eso el olivar de la luna, que se iban cuando las noches de luna salían los jornaleros a hacer roza en el monte, a plantar olivos, y así ha ido naciendo, ha ido progresando muchas familias de las zonas rurales andaluzas. Además de esa forma de explotar el territorio, el olivar ilustrado se compone precisamente a partir de que se concibe el cultivo del olivo como un cultivo industrioso, que detrás del olivo tenía que haber también una almazara y detrás de la almazara tenía que haber también una estrategia de comercialización. Por lo tanto, no solamente es un cultivo para el consumo propio, sino que es un cultivo que trasciende. Estamos hablando ya de finales del siglo XVIII, con la mentalidad de los ilustrados, gente pequeño burguesa, que hace una inversión en el campo con el olivar, pero que en realidad están pensando en un concepto industrial. Aparecen nuevas máquinas, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas construcciones. Hay un repertorio constructivo impresionante en todo el entorno de la Sierra de Montoro y en el propio Montoro, con esa ciudad blanca, preciosa, con la curva del Guadalquivir. El olivar del Reborde Serrano en Zueros es un olivar tradicional en un parque natural, en un espacio natural protegido, en donde se da una secuencia increíble. En la Cueva de los Murciélagos es uno de los lugares donde se han encontrado el uso, mejor dicho, donde se han encontrado los restos manipulados de ramas de acebuche y de huesos de acebuche asociados al uso de la cueva en la zona de hábitat. Y hablamos de épocas prehistóricas, de muchos miles de años. Ese pueblo que ustedes ven está asentado en la ladera, aprovechando, es un pueblo con un asentamiento típico del Reborde Serrano, desde donde se dominan todas las campiñas, se ve Baena, se ve, no sé si es Doña Mencía, la que se ve, pero también compone unas formas de ocupación de esos piedemontes muy empinados de la sierra, llegando justo hasta los bordes rocosos, ¿no? Simulándolo del Mar de Olivos, es como si las olas de olivar chocaran, ¿no?, con los arrecifes de nuestra sierra y ya no pudieran continuar hacia arriba, ¿no? Es otra tipología muy interesante, el de la subbética. Por supuesto, el de la Hacienda La Laguna, que es el modelo ideal del olivar precursor del olivar industrial. Ya saben la presencia de ese polaco de cuyo nombre nunca soy capaz de pronunciar, seguramente ustedes sí, pero esa manera de explotar una enorme finca con, no sé si son 100.000 olivos los que tiene, y que fue capaz de aportar no solo la gran construcción de la laguna, que era una zona residencial, pero sobre todo un espacio industrial impresionante, el sistema de riego, la construcción de las balsas y la distribución del agua por toda la hacienda, y por lo tanto un sistema muy avanzado de arquitectura industrial olivarera que se conserva maravillosamente bien, incluyendo ese magnífico museo de la cultura del olivo. Aquí tienen las vistas de las lagunas desde el área, fotos que hay que agradecerle a Antonio Garrido y a su equipo de la Universidad de Jaén, que hicieron un trabajo maravilloso en un tiempo también récord, utilizando drones y con unas tecnologías estupendas. Hicieron no solo imágenes, sino también vídeos de cada una de las zonas que componen, de todos estos componentes, que nos permiten mostrar a quien no conoce lo que es el paisaje del olivar, mostrar pues, la extraordinaria belleza de este territorio, ¿no? Y abajo a la derecha, esa catedral del aceite, que es esa sala de almacenamiento impresionante, que vamos, yo creo que es única en el mundo, no sé si existe otra, creo que no. Y el componente 14, que son las campiñas de Jaén,
que es justo la culminación del Mar de Olivos. Si nos vamos al origen, donde aparecen los acebuches clareados e injertados, y recuerdan ustedes el proceso que hemos seguido, las Campiñas de Jaén son esa culminación de la especialización olivarera de Andalucía. Es la zona de la mayor densidad, de la mayor continuidad del Mar de Olivos, en donde efectivamente la vinculación de los pueblos, de las gentes con el olivar es impresionante, y es además fruto de las últimas plantaciones de olivar, de las más recientes del olivar, digamos, tradicional. Ahora está habiendo plantaciones de olivar con otra estrategia y con otra forma de plantación y de explotación. ¿Qué es lo que además ha producido esta experiencia del proyecto de los paisajes del olivar para Patrimonio Mundial? Pues ha hecho posible que podamos componer un verdadero sistema patrimonial alrededor del olivar. Lo que antes les decía de los diferentes especialistas desde miradas distintas, poliédricas, pero al mismo objeto que es el olivar, el cultivo, las explotaciones, desde todas las perspectivas, ha hecho posible que aparezca un verdadero, no sé cómo decirlo, es impresionante. Hemos hecho trabajos con los topónimos, o sea, los nombres de los sitios, y hay miles de nombres de sitios vinculados con los términos, palabras asociadas al olivar, con las tradiciones etnográficas, con el uso, imaginaros con las gastronomías, con las arquitecturas, con la arqueología vinculada al olivar. Y todo eso se ha volcado en sistemas de información geográfica que nos dan una capacidad, tenemos una capacidad de información y por lo tanto de avanzar en lo que sería la enciclopedia del olivar en Andalucía, que es increíble. En el expediente son unas 500 páginas entre el plan de gestión y la candidatura en sí misma. Pero además de esas aproximadamente 500 páginas, hay más de 1000 que tienen que ver con los anexos. Y en los anexos lo que hacemos es explicar, profundizar, ampliar información que hemos ido obteniendo durante todo este tiempo de trabajo, de recorrido, sobre nuestros paisajes del olivar, sobre nuestras tierras, sobre nuestros territorios, sobre la función tan decisiva que el olivar y el aceite tienen en nuestra tierra. Aquí a la izquierda tenéis puntos de lo más destacado del patrimonio arquitectónico y etnológico olivarero, pero por tipos de prensa. O sea, ahí solo están tipologías de prensas distintas, pero si pusiéramos todo lo que tiene que ver con la arquitectura, los puntos serían tantos que a esta escala se vería una masa, no veríamos exactamente dónde están. Y a la derecha, el patrimonio arquitectónico y etnológico en su uso actual, diferenciando los que han sido destinados a fines culturales relacionados con el olivar, es decir, todo lo que tiene que ver con los sitios en donde se habla y se explica algo del olivar. ¿Qué criterios son los que se han seguido para, utilizando lo que la UNESCO llama la guía operativa, las directrices prácticas también, para, cumpliendo con sus normas, pretender demostrar a la UNESCO que somos acreedores de la Declaración del Patrimonio Mundial? Bueno, el criterio 3, aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. El criterio 5, ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias, de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Y el criterio 6, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias y obras artísticas. Este
siempre tiene que estar vinculado, asociado con otros criterios. El criterio 3, los paisajes del olivar aportan un testimonio excepcional de una tradición cultural que se mantiene viva, cuyos orígenes se remontan al menos a 5 milenios y que ha estado presente en todas las civilizaciones mediterráneas. Los olivares y nuestro legado patrimonial albergan y dan vida a uno de los relatos más sobresalientes de la cultura del olivo en el ámbito mediterráneo a través de la historia. Además, el bien es protagonista de excepción de la primera expansión del olivo fuera de su ámbito histórico y biogeográfico, trasladando este bagaje cultural al otro lado del Atlántico. Eso lo hicimos desde Andalucía, ha sido posible por Andalucía. El criterio 5, los paisajes del olivar son una excepcional muestra de los múltiples modos de implantaciones del olivo en el territorio. El cultivo mediterráneo por excelencia y son representativos de una cultura tradicional de utilización de la tierra que ha perdurado y evolucionado a través de los siglos. El bien ilustra las inteligentes adaptaciones territoriales de este cultivo, mostrando al mismo tiempo una rica variedad de manifestaciones paisajísticas articuladas por obras y expresiones patrimoniales únicas que conforman uno de los ejemplos más destacados y representativos de la milenaria cultura del olivo. Y el criterio 6, los paisajes del olivar están asociados al significado universal del olivo y a la historia, a las mitologías de los pueblos, y constituye un paisaje cultural excepcional por sus asociaciones y significados simbólicos, espirituales y estéticos, incluyendo tradiciones y rituales festivos locales únicos, junto a manifestaciones artísticas de importancia universal, en donde el olivo y el aceite de oliva son los protagonistas. Lógicamente aquí tenemos el enunciado. Esto está desarrollado, está justificado, está argumentado, y les invito a que puedan profundizar conociendo el expediente, entrando en la página web de la Diputación. Luego les daré la clave, pero vamos, con que pongan paisajes del olivar, candidatura, solamente poniendo eso, la búsqueda de Internet, aparecerá la página de la Diputación de Jaén, y busquen candidatura 2024, y ahí está todo el expediente y el plan de gestión. Ya hemos dicho que todos los componentes y sus elementos constitutivos son demostraciones creíbles y genuinas de las manifestaciones y configuraciones de los paisajes olivareros tradicionales que representan, así como de la arquitectura, los conjuntos, las obras, los elementos etnológicos y, en general, el patrimonio material e inmaterial asociado a los mismos. Insisto, no solamente hablamos del paisaje, es decir, de lo que vemos, sino de todo lo que significa, de todo lo que hay acumulado en la historia, de todo lo que se ve, se concreta también desde el punto de vista arquitectónico, de las fiestas o de las costumbres, y por supuesto en sí mismo también del paisaje. La autenticidad. Resumiendo, aquí ven una foto sacada de Google, arriba otra foto con la delimitación, y cuando hemos ido, y eso también lo conoce bien Antonio, a las minutas cartográficas de cuando se hizo el primer mapa a principios del siglo XIX, y hemos comparado las parcelas de olivar de aquellos años y ahora, a veces se ponen los pelos de punta porque es que cuadran perfectamente. Es decir, podemos demostrarle a la UNESCO que no nos estamos inventando, que donde decimos que hay un olivar ilustrado es que ese olivar estaba en esos momentos en ese lugar, ¿no? La autenticidad. Hay gran cantidad de estudios de todo tipo, de inventarios, de catálogos, de investigaciones, y además la tradición. Es decir, no se nos puede decir que no tenemos una tradición olivarera milenaria en nuestras tierras, ¿no? Incluso no solo celebramos fiestas tradicionales, sino que ahora nos inventamos fiestas que son de un éxito extraordinario, ¿no? Lo de la fiesta del aceite, del primer aceite, no sé, en todos los sitios ya tenemos fiestas de primer aceite, afortunadamente. Y eso ha colaborado también a algo que yo creo que también tiene que colaborar este expediente, y la fe y el entusiasmo en este expediente. Y ustedes lo saben bien en Baeza, porque es uno de los lugares de más éxito. Cuando hablábamos del aceite y del olivar en el inventario de recursos de la comarca de la Loma, Antonio, a principios de los años 90, los listos que éramos nosotros, que
decíamos que sí, que está muy bien, pero que había que ir a la calidad, a la mejora de la calidad. Bueno, no, nosotros lo sabíamos porque nos lo decían otros que sí que son listos, pero en fin, nosotros éramos jóvenes y entonces... Bueno, pues en pocos años ustedes saben que en esta provincia hemos pasado de ser famosos por tener mucho y buen aceite a seguir teniendo mucho y el mejor aceite. Y ese nivel de calidad, de cualidad, tiene que ver con la manera de enfocar las tradiciones y las innovaciones. Y aquí no estamos solo mirando para el pasado y diciendo, oiga, es que esto es muy bonito, sí, pero ¿y esto qué? ¿Cómo y esto qué? El ejemplo lo tenemos en ese esfuerzo, en esa mirada nueva para buscar la calidad y la diferenciación en un mercado que está cada vez más complicado, que está cada vez más complejo porque aparecen más productores por más sitios. Y esta tradición milenaria tiene que ser uno de nuestros puntos de apoyo para saltarnos a todos los demás y seguir siendo no solo los que más, sino los que mejor producimos. Y además hacerlo desde el orgullo, sabiendo que son milenios lo que se viene haciendo eso en nuestra tierra, ¿no? Un bien hay que protegerlo, porque hay que proteger los bienes. Sabemos que son bienes, no dejamos que se nos caiga una casa porque sí, la cuidamos porque es el bien que nos protege. Y los bienes que nosotros estamos convencidos que tienen que ser declarados Patrimonio Mundial, tienen que tener una estrategia de protección. ¿Qué es la estrategia que hemos definido? Pues hay que decir una frase muy clara, es decir, no hemos puesto ninguna nueva, no sé cómo llamarle, figura de protección que no exista. Ninguna. Lo que era bien de interés cultural, por ejemplo, el Castillo de Lopera o, por ejemplo, las ruinas romanas de Obulco o la Hacienda La Laguna, sigue siendo bien de interés cultural. Lo que es terreno rústico, que está catalogado así en el Plan General de Baeza o de cualquier municipio, pues sigue siendo zona rústica. Es decir, el razonamiento que nosotros le hacemos a la UNESCO es muy simple. El sistema de protección de un bien que es un paisaje productivo y que está vivo, tiene que ser aquel que ha permitido que ese paisaje esté presente hoy entre nosotros. Tenemos que dejar que ese paisaje siga siendo productivo y vivo. Es decir, no podemos tratar un paisaje agrícola, productivo y vivo, pues como se trata a un monumento construido. ¿Por qué? Pues porque son parámetros distintos. Y porque si nosotros fosilizamos e impedimos o recortamos la capacidad de actuación sobre un paisaje que tiene que ser productivo, dejaría de estar vivo. Así de sencillo. Y esa es la estrategia, el eje principal de protección de este paisaje. Una estrategia múltiple, urbanística, territorial, ambiental, patrimonial y agraria. Lo que es Vic sigue siendo Vic, lo que es parque natural sigue siendo parque natural, y ahí dentro es donde se insertan esos paisajes, esos bienes que nosotros hemos identificado. ¿Cuál es la gestión? Es una gestión compleja. Fíjense ustedes que hay propietarios privados que están organizados en cooperativas, en asociaciones, en comunidades de regantes, hay administraciones, hay ayuntamientos, hay diputaciones, hay universidades. ¿Y cuál es la estructura que se le ha dado? Pues una estructura sencilla, pero muy clara para que esté bien definido. La asamblea plenaria, que es la que tiene el máximo poder, con una presidencia, dos vicepresidencias y, como es natural siempre, una secretaría general, que digamos que es la persona que se ocupa de que eso vaya legalmente en orden las decisiones. Una comisión ejecutiva, que es la que ejecuta las órdenes, los acuerdos de la Asamblea, a partir de las instrucciones que le da el presidente. Un consejo social, es decir, un ámbito
de consulta, de asesoramiento, de presentación, de explicación, en el que se emiten propuestas, que se elevan, que se debate, y un consejo científico, formado por la universidad, por los investigadores, por las personas que saben de las cosas desde una perspectiva de conocimiento profundo. Y un consejo de coordinación institucional, es decir, este tiene que ser el órgano que haga posible que no haya peleillas entre unos y otros porque sean de distintos signos políticos. Ese órgano de coordinación institucional, consejo de coordinación, es eso, el lugar en el que se discute lo que se tenga que discutir, pero nos ponemos de acuerdo para hacer lo que hay que hacer. Y un comité técnico de gestión que se estructura también en grupos de trabajo, y ese comité técnico está presente, como es natural, con personas, equipos, grupos de trabajo en cada una de esas 14 zonas que hemos identificado. Y el plan de gestión es un plan bastante bien estructurado, en el que no hemos querido describir todas las cosas que se pueden hacer, porque entonces nos estaríamos colando. Lo que hemos hecho ha sido plantear las grandes líneas en las que ahora mismo nosotros creemos, el equipo técnico, por supuesto. Yo lo que he hecho ha sido coordinar. A quienes han trabajado profundamente han sido personas de muchísimo conocimiento, de muchísima experiencia. Yo lo que estoy haciendo es explicárselo, intentar explicárselo a ustedes. Lo que el equipo técnico nos ha recomendado y lo que me parece razonable es identificar las grandes líneas y además condensándolo, ¿no? Se ha puesto 10 criterios y objetivos generales, 6 áreas temáticas en las que intervenir y diferentes líneas de actuación. Perdón. Aquí están. Se ha hecho un análisis, un diagnóstico, criterios. El olivar es un recurso para el desarrollo. La gestión tiene que ser integrada, participativa y sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, hablamos también de sostenibilidad, principalmente también social. Y luego, ¿cuáles son los objetivos? Pues conservar los valores que tenemos ahora mismo y que decimos que queremos que sean patrimonio mundial, poner en valor y conservar los elementos patrimoniales de cada paisaje, mejorar lo que tenemos, conservar el medio físico, la diversidad, la biodiversidad, el hábitat, desarrollar infraestructura y servicios para que se comprendan mejor esos paisajes, realizar actividades de interpretación, de educación ambiental, de formación, fomentar las buenas prácticas en olivicultura y hacer su viabilidad económica, mejorar la calidad de la producción y de los productos derivados del olivar, promover el turismo sostenible, rural, fomentar las labores de investigación. Hay mucho todavía que investigar en el mundo del olivar y del aceite y de los productos derivados y de lo que llamamos desechos. Ya sabéis que hay muchas oportunidades en ese campo. Y desde luego establecer propuestas de salvaguarda del territorio y convenios y acuerdos con los propietarios para que realmente vean que eso que han sabido conservar a través seguramente de varias generaciones o con el esfuerzo de varias generaciones y que ellos ahora mismo se ha llegado a su titularidad, que merezca, que siga mereciendo la pena esa conservación. Y luego 6 áreas de actuación, lógicamente patrimonio, la interpretación y la gestión, la sostenibilidad del cultivo, el desarrollo territorial, la investigación, la innovación y la formación, la comunicación y la participación. Y quiero terminar leyendo esto porque, como esto está escrito, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que está escrito, y se puede volver a leer mañana, y se puede saber lo que está escrito. Dado que el bien en su conjunto constituye un paisaje cultural vivo y dinámico imbricado en la cultura del olivar, hay que destacar el régimen de conservación y fomento del sistema agroalimentario olivarero que se deduce de la pionera Ley del Olivar de Andalucía. En el momento de su aprobación es una de las pocas leyes
dedicadas a un cultivo en el mundo. Y parece una tontería, pero las leyes protegen, las leyes ayudan, las leyes están para que las utilicemos, para que reclamemos su cumplimiento. Y esta ley del olivar, además, tiene un reglamento y tiene un plan director que tiene que hacer, que identifica por dónde tienen que ir las líneas de actuación. Y tiene un presupuesto que se tiene que aplicar. Por lo tanto, nosotros decimos que los paisajes incluidos en este bien son, por encima de todo, territorios de olivar tradicional, espacios agrarios productivos, que tal y como los define esa ley del olivar, están cultivados con técnicas agronómicas tradicionales y en los que hay que asegurar, promover y valorizar un patrimonio acumulado durante centenares de años. Es decir, que si la ley del olivar identifica dónde intervenir, con qué criterio intervenir, los paisajes del olivar, del bien que nosotros proponemos que se declare la UNESCO, son, desde nuestro punto de vista, no los únicos, pero sí lugares excepcionales que reclaman una atención excepcional, aprovechándose de esa herramienta que pone la ley y que pone el plan director. Y aquí lo escribimos en nuestro documento de candidatura. Para ello, para el plan de gestión debe coordinar esas políticas e iniciativas y orientarlas hacia la protección y puesta en valor del bien. Al tratarse de un paisaje cultural, agrario, evolutivo y vivo, es fundamental gestionarlo garantizando su funcionalidad. Y esta palabra funcionalidad no es solamente una palabra técnica en la que se engloban diferentes cosas que pueden quedar etéreas, no. Un paisaje funciona, y lo sabemos porque todo el mundo entendemos lo que es funcionar, cuando produce, cuando es rentable, cuando está bien atendido, cuando, si no está bien atendido, hay vías para aportar lo que se necesita, marcando unos objetivos y actuaciones concretas guiados por el principio de sostenibilidad que deben ser compartidos por las instituciones, los agricultores, el sector agroalimentario y la población local. Es decir, una propuesta de declaración de patrimonio mundial, y aquí en Úbeda y en Baeza lo sabemos muy bien, no es solo una ocurrencia que puede tener alguien en un momento determinado, ni siquiera es un buen proyecto hecho por un equipo técnico de expertos que son capaces de componer proyectos estupendos. Tiene que tener raíces. Y este proyecto tiene extraordinarias raíces en nuestro territorio. Y desde el primer minuto, como empecé diciéndolo, no tendría sentido si no estuviera enfocado precisamente a que nunca se pierdan esas raíces, es decir, a que los olivos, a que los olivares que hacen posible este paisaje sigan siendo olivares vivos, olivares productivos, olivares que generen orgullo, olivares que a todos nos recuerden a nuestros antepasados y a los antepasados de nuestros antepasados, pero que al mismo tiempo nos permitan alzar un poco la vista, subirnos a la loma y ver que en el futuro nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también se tienen que seguir sintiendo orgullosos del trabajo que nosotros hemos sido capaces de hacer en el olivar. Y para eso, una declaración de patrimonio mundial, lo sabemos bien en Baeza y en Úbeda, es una oportunidad para coger un camino de calidad, para coger un camino de respeto, para coger un camino de sentirnos orgullosos de lo que somos y de seguir trabajando y de abrir oportunidades y posibilidades. Yo lo voy a dejar ahí desde el punto de vista del expediente y voy a terminar con algo que no podía dejar de decir. Y como hoy es el Día de la Poesía, feliz Día de la Poesía, vamos a terminar con nuestro querido don Antonio, ¿no? Que fíjense, cuando uno lee este poema, qué visión, ¿no? Qué manera de entender la sociedad, qué manera de entender ese contexto, ¿no? Los olivos.
dedicado a Manolo Ayuso. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz, peinado por el sol canicular, de loma en loma rayado, de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñes sierras de olivares recamadas. 1000 senderos, con sus machos abrumados de capachos van gañanes y arrieros. De la venta del camino a la puerta soplan vino trabucaires, bandoleros. Olivares y olivares de loma en loma prendidos cual bordados alamares. Olivares coloridos de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes cenicientas bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, diosos de los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas. Olivar, por 100 caminos tus olivitas irán, caminando a 100 molinos. Ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros, oh buenas frentes sombrías bajo los anchos sombreros. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza, de los fieles al terruño, y al arado y al molino, de los que muestra el puño al destino. Los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros. Antonio Machado. Y por supuesto, y este no lo voy ni a leer, pero lo voy a recordar, ¿no? Es decir, ¿qué tiene el olivar que ha hecho que Antonio Machado y otros tantos, ¿no? Pero que esos que son los más grandes, ¿no? Antonio Machado, Miguel Hernández, hayan escrito esos poemas tan impresionantes, ¿no? En donde describen lo que veían a su alrededor, pues esto, ¿no? Esto, nosotros creemos, estamos convencidos que tiene valores universales, excepcionales, para que la UNESCO lo pueda declarar Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Por esta conferencia tan estupenda que nos ha convencido a todos. Ajá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Precioso. Gracias. Muchas gracias.